diferencia de las funciones matemáticas, los campos siempre se construyen a partir de alguna acción que se ejerce sobre ellas, sobre estas funciones. Es decir, siempre hay un operador, digamos, ¿no? Un operador es el que define la distribución de temperatura. No la puedo definir simplemente, decir, como estaba diciendo yo aquí, y ese es el otro salto cualitativo, ¿no? Es decir, cuando pasamos del lenguaje puramente formal o matemático al lenguaje físico, uno de los cambios fundamentales es que comenzamos a ver que las funciones ya no pueden definirse de manera arbitraria, así como lo estamos haciendo aquí, sino que provienen de alguna acción que se ejerce sobre esas funciones. ¿Hay alguna cuestión que genera, digamos, esa respuesta en la forma de un campo de temperaturas? Así que uno ahí comienza a tener serias controversias, digamos, en el sentido de que uno va a poder definir estas funciones, por supuesto, matemáticamente, pero cuando va a transformarlas en objetos que reciben el nombre de campos, en realidad la definición ya queda fuertemente limitada porque es una arbitrariedad, digamos. Es decir, yo tendría que resolver una ecuación que es la que generará la función de temperaturas o en ese caso el campo de temperaturas, que yo podré graficar o no. Pero ya no puedo hacer esta definición así completamente alejada de toda percepción física, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno habla de campo, siempre va a hablar de un objeto físico, es decir, de un objeto que tiene asociada, o por lo menos tiene asociado un sentido físico. Y ese sentido físico lo da el operador que sobre este objeto actúa. Porque este operador, que vamos a ver después qué es, cuando veamos justamente operadores vectoriales, tensoriales, etc., este es el que le da sentido, digamos, a lo que nosotros aquí, de manera completamente arbitraria, definimos como funciones matemáticas que en realidad están correctamente definidas, son objetos formales rigurosos, pero que en realidad no tienen absolutamente ni una pizca de vinculación con lo real. Es decir, esta función que yo escribí acá puede ser cualquier cosa, digamos, ¿no? Esta función escalar puede ser, cuando yo le asigne sentido físico, cualquier cosa. Puede ser un campo de temperatura, un campo de presiones, un campo de concentraciones, un campo de, no sé, de neutrones. Entre tanto, es este objeto que es como la música, ¿no? Dice, la música aspira, todas las ciencias en realidad aspiran a la condición de la música que es forma solamente. Bueno, la matemática aspira a la condición de la música que es forma, ¿no? Es forma esencialmente. Bueno, esta construcción que hacemos nosotros deja de tener esa percepción en la que solamente hay forma. No, hay forma y hay concepto asociado. Un concepto físico concreto, ¿no? Que hace que la cuestión tenga sentido, digamos, ¿no? Sea más. Entonces, estos son tensores. Los tensores también van a ser aplicaciones. En este caso, por ejemplo, supongamos, los tensores van a aplicar, ¿no es cierto? Sigma sub ij va a aplicar una parte de Rn por n
en general, Rn por N. Acá, perdón, acá es 3 por 3. Acá es 3 por 3. Acá será 3 por 3 también. Es una matriz 3 por 3. Aplica una porción de este espacio, que vamos a ver que este es un espacio vectorial topológico, en este otro espacio que tiene la misma dimensión del que le dio origen. Porque el que le da origen es el producto diádico de 2, 3, 4, 6, 200 vectores. Es decir, será ese objeto que resulta de ese producto lo que nosotros identificamos por el concepto de vector, de tensor. Perdón, me fui de la cuestión que tenía que dictar. ¿Qué dije ahí? ¿Cómo dije del tema este? Solo el título de todo. Está bien, sí. Entonces, primer punto. Defina rigurosamente los siguientes conceptos. Función escalar. Función escalar, yo voy a poner simplemente esto, que aplica una porción de Rn en R. Función vectorial que aplica una Rn en R, por ejemplo, digamos Rn, por ejemplo. Podría ser en Rn. ¿Podría repetir, profe? Sí. Función vectorial es toda aquella porción de Rn que se aplica en Rn. Y aquí tendrían que dar ustedes tal que sucede tal cosa, y aquí sucede tal cosa. Función tensorial y aquí en Rn en general, ¿no? Donde estas son matrices, ¿no? Vamos a poner así, no sé si es el... A veces a las matrices las llamamos así, ¿no? Así. Aplica, digamos, una matriz n por n en otra también n por n. Tau, esa tau. Estas son funciones. Estas son funciones. Bueno, se aplica de manera... Profe, ¿N por N o N por M? N por N. Buenísimo. N por N. N por N. Ahí. Parece que no están viendo bien. Pero les embroma un poco el reflejo. No, profe, o sea, cuando empieza a escribir lo de que está arriba, o sea, sería las primeros dos datos que escribió, eso no me molesta. Lo demás,
Se ve bien. Bien. Aquí están las funciones. Aquí están las funciones. Quiero decir que hay más tipos de funciones, ¿eh? Funciones espinorales, por ejemplo. Tensores espinorales. Tensoespinorales. O sea, hay más tipos de funciones. Uno puede definir. Aquí estamos hablando de todo lo que sucede estrictamente en reales. Todas las coordenadas son reales, los espacios que estudiamos son reales y por supuesto las funciones, tanto escalares, vectoriales como tensoriales, son todas de variable real. Si yo cambio aquí y, por ejemplo, digo, esta función aplica, por ejemplo, Rn en C, por ejemplo. En C, N, ¿no? Es decir, aplica el conjunto de números reales, es decir, aplica una n-upla de números en otra de la forma A más BI, es decir, A sub I más I B sub I, siendo I la unidad imaginaria, estamos en una situación totalmente distinta. En este caso hay una función vectorial que aplica Rn en Cn, en un espacio que tiene 2 veces más de coordenadas, porque este tiene x1, x2, xn. Pero aquí, en el dominio, en el codominio, tengo, en realidad, es decir, en el dominio tengo x1, x2 hasta xn. Y aquí tengo x1 más, por ejemplo, i1 por i. Acá tengo x2 más i2 por i. Y así sucesivamente. Supongamos que se pueda establecer esta relación. ¿Cómo va a ser f en este caso? F va a ser una función de variable compleja, pero de varias variables complejas, ¿no? Por lo que estoy diciendo, aplica el conjunto Rn en el conjunto Cn. Y uno podría estudiar, digamos, diversas situaciones. ¿Cuál es la limitación que tenemos? Que en cualquiera de estas propuestas que hagamos, que las podemos hacer. Es decir, yo puedo generar un tensor que vaya de Mn a otra matriz que esté en el campo complejo y que, sí, por supuesto. Lo que pasa es que la función, en este caso la función tensorial, tiene que cumplir con las condiciones que ustedes conocen. O sea, primero tiene que existir y tiene que ser única. Tiene que existir y tiene que ser única. Porque de otra forma es simplemente una relación, digamos. No sirve para construir nada, digamos. En realidad, las relaciones, salvo que uno las acote suficientemente, en realidad no se pueden usar para otro tipo de clasificaciones, pero no son funciones en un sentido riguroso. O sea, uno puede proponer distintas relaciones entre el dominio y la imagen, es cierto, pero lo que siempre debe observarse, ya sea en una variable o en n variables reales o en n variables complejas o como fuese, que uno elija dominio e imagen, siempre deberemos poder probar existencia y unicidad. Siempre. De modo que uno puede proponer muchas cosas, pero de lo que tiene que estar
seguro después es que eso que propuso realmente sea una función. Porque si no, es una relación. No hay, por ejemplo, puede existir pero no ser única. O a veces no existir en todo el dominio, existir solo en alguna región y ser única, pero no tener existencia global, digamos, sino que en algunos lugares no tiene. Entonces, esas son cuestiones que uno debiera conocer. Entonces, les pido que definan rigurosamente esto, ¿no? Debajo, inmediatamente después, ponemos, defina rigurosamente los siguientes campos. Los siguientes campos. En realidad, no es más que la copia de lo que teníamos antes. Por ejemplo, el campo de temperaturas, que aplica una porción de Profe, ¿hacemos en el R3. segundo ejercicio eso o en el mismo nomás? No, en el mismo, todo el mismo, sí. R0 más en R, el campo de temperaturas, que es en realidad un campo escalar, ¿no? El campo de desplazamientos, que aplica una parte de R3 en R0 más en R. Y aquí escriben cómo sería, tal que... ¿Campo de qué eras? Campo de desplazamientos. Campo de desplazamiento. Finalmente, tensor. Le vamos a llamar a eso, en ingeniería civil y en elasticidad particularmente, sigma se llama tensor de tensiones. Sigma sub I J. Profesor, Entonces, este será una porción, digamos, de n por n, 3 por 3, vamos a hacer 3 por 3, en 3 por 3. Y esta es una matriz. A esto le llamamos tensor de tensiones. Es esta misma función tensorial, pero ahora convertida en campo tensorial. El campo tensorial, el campo de tensiones de un sólido, estamos hablando siempre de sólidos, puede haber en líquidos, por supuesto que sí, pero estamos hablando de sólidos. Digamos, son las tres situaciones que uno reconoce con, digamos, en el formato estrictamente matemático y en el formato físico, rigurosamente físico. Profe, el que está al lado de la A en el tercero sería una P o algo así. Una B larga. Profe, ¿y a qué está elevado eso? El espacio Aquí está elevado. a la 3 por 3. Es el espacio Vale, vectorial de las matrices. El espacio vectorial de las matrices 3 por 3. 3 por 3. Una B larga, dijo que, profe, ¿no? Sí. Los espacios vectoriales se denotan con la B larga, digamos. profesor, ¿esto va a estar en el material teórico que habilitaron por WhatsApp? Yo ya le di eso, le pasé, sí. Claro, de ahí podemos sacar los conceptos o las definiciones de esto, ¿o no? Y algunos conceptos sí y otros pueden buscar, digamos, por ejemplo, definición de campo escalar, definición de campo vectorial.
Definición de campo tensorial. ¿Alguna recomendación que tenga para que encontremos los conceptos? ¿Algún libro o algo así? Sí, el libro de Javier Olivella, ¿no es cierto? Este que está aquí, que está en la web, que creo que le pasó Pablo. No sé si pueden ver ahí. Ah, no, está bien. Sí, sí lo vemos, Mecánica de profe. medios continuos para ingenieros. Esto está en la web. Si alguien puede buscar ahora, va a encontrar inmediatamente. En el punto... Lean el capítulo 1, por ejemplo. Después, bueno, en el capítulo 1 hay mucho de lo que hablábamos. Las primeras hojas, no mucho más que el punto, la hoja, no mucho más que eso. Están las definiciones básicas, digamos, en la hoja 2, 3, 2 y 3. Después ya, bueno, después fíjense, hay algunas definiciones ahí de campo, por ejemplo, la definición de velocidad, la definición de aceleración. Está bien, ahí necesitan otras cosas, ¿no? Después vamos a ver con detalle esto, pero digo, este es un texto que se puede usar para intentar comprender. En el capítulo 3, cuando se inicia con la cuestión de la deformación, aparece la idea de campo tensorial, que es muy interesante. Yo tengo algún otro texto, pero me parece que les puedo mandar material en ese sentido. Pero no, en la web está repleto de información. Siempre que se respete el simbolismo que acordamos, si eso se respeta, no hay problemas. Cuando uno comienza a inventar o cuando comienza a poner cosas que no están, digamos, aceptadas, o hay, por supuesto, hay textos en ruso, por ejemplo, que tienen simbología absolutamente que no conserva, digamos, ninguna relación con lo que en Occidente en general definimos como formalismo clásico, ¿no? El análisis me refiero. Por eso ahí también uno tiene que leer con mucho cuidado, pero no son muchos casos tampoco, no hay que... Bueno. Profe, ¿esto lo vamos a presentar por la plataforma virtual? No. Esto después cuando lo tengan me mandan. Bioti va a habilitar una línea de un link en la nube y ahí lo suben y yo lo miro. Bueno, profe, gracias. Y después sí, no, eso. Bien. Entonces, ¿por qué es tan interesante la cuestión del vínculo, ¿no? Porque, bueno, aparece esto que decíamos. Esto es lo que se define como construcción de una episteme, digamos, ¿no? Estamos construyendo una episteme, sí, estamos construyendo un objeto de conocimiento nuevo a partir de un formalismo que en realidad inicialmente no tenía ningún sentido físico, ¿no? Le estamos
otorgando sentido a ese objeto formal, ¿no? Esta es una transición que uno tiene que comenzar a entender bien. Es decir, cómo es que se asigna sentido físico a algo que en realidad nació sin la menor intención de serlo. Sin embargo, la física lo toma, o la física teórica, la física matemática, y reconstruyen ese objeto en términos de este sentido. Eso es interesante, ¿no? Bueno, yo quiero decir algo. No sé si hay alguna persona que, seguramente algunos cursaron antes o me conocen de algún otro lugar. Yo creo profundamente en lo conceptual. Creo profundamente en la teoría. No porque lo práctico no tenga sentido, sino, bueno, primero porque es un continuo, pero me parece que lo práctico siempre termina reduciéndose a una maquinaria, digamos, que uno finalmente la termina por aceptar después de mucha práctica. Pero lo que resuelve el problema, efectivamente, es la fortaleza conceptual. Eso es lo que resuelve el problema, no la maquinaria. Es más, la maquinaria podría variar inclusive. Pero si uno no tiene clara la cuestión conceptual, va a tener problemas siempre, no conmigo, digo en general con las asignaturas, ¿no? Cuando haya que modelar. Lo que estamos haciendo nosotros en Análisis 2 es modelización. La modelización es la caracterización, diríamos, física de un objeto formal. Recién decíamos, bueno, no sé, la función e a la menos lambda x. Formalmente es la función exponencial. Si uno le da valores a la constante lambda, va a tener distintas formas esa curva. Sin embargo, cuando le damos sentido a x y a lambda, de todas esas posibilidades de construcción, elegimos una, que es la que tiene sentido físico. Eso es lo que estamos haciendo ahora acá. De todo el aparato enorme de análisis, nos quedamos con muy pocas representaciones de ese haz de posibles representaciones que tiene un objeto formal. Esto también hay que trabajar, digamos, en lo privado cuando uno lee, ¿no? Cuando uno lee algo, en realidad está transformando el texto. Y siempre que uno lea algo, no solo que transforma el texto, sino que la transformación se manifiesta en el nivel de comprensión que uno tenga de eso. Entonces, el lunes, cuando yo les pregunte por qué decimos que algo es función y de pronto mágicamente esa función se transforma en campo, ¿qué es lo que hay detrás? Algo le otorgó sentido, algo transformó esa forma que es solo eso, en un objeto real. Esa es la magia, digamos, que opera ahí, ¿no? Y que tiene que comenzar a operar en ustedes. Entonces,
Y además otra cosa, digamos, esta función, por ejemplo, podría ser la distribución de temperaturas, podría ser la ley de crecimiento de una bacteria, de una colonia de bacterias, podría ser, no sé, la cantidad de agua que se escurre en un reactor nuclear. Entonces, cuando le otorgamos sentido, de alguna manera, cuando identificamos el modelo en términos de constantes estructurales y de variables descriptoras específicas, estamos modelizando. Algunos dicen modelando. Yo digo modelización, pero se puede decir modelado o modelamiento también. Así que eso es lo que hacemos. Es decir, la transformación del objeto matemático en herramienta física primero y después tecnológica. Así hay que ver a la asignatura. Bien. Hasta ahora, en realidad, no dijimos cómo hacemos esa transición, digamos, cómo pasamos de la función, del concepto de función al concepto de campo. Sí, le tenemos que otorgar, tenemos que justificar eso. Tenemos que justificar. La primera cuestión, y ahora sí, recordamos rápidamente el concepto de espacio vectorial y de espacio vectorial topológico. Sin entrar en demasiada cuenta ahí, que después ustedes pueden hacer. Las matemáticas tienen un solo objetivo. Tienen un solo objetivo. El objetivo es clasificatorio, siempre. Siempre que entendemos algo de matemáticas, es porque aprendimos a clasificarlo. Sabemos que un rectángulo es distinto de un triángulo porque hay propiedades que le son comunes a unos y a otros y que de esa manera, digamos, terminamos clasificándolos. Terminamos diciendo este objeto que tiene asociadas estas consideraciones se llama triángulo. Y esto otro que tiene asociadas estas clasificaciones se llaman cuadriláteros o multiláteros. Entonces, en matemáticas, en el centro de la discusión, en álgebra por lo menos, en teoría de números y por supuesto en todas las formas de la geometría, están las llamadas estructuras algebraicas, de distinta forma, ¿no? ¿Se acuerdan? La estructura de monoide, la más simple, monoide asociativo, la estructura de semigrupo, la estructura de grupo, la estructura de anillo, la estructura de, podríamos seguir nombrando, ¿no? Anillo con divisores de cero, después cuerpos, después adeles e ideles, después álgebras, y finalmente categorías, ¿no? Lo que cierra la clasificación son las categorías. Ya no hay estas porciones pequeñas, sino hay grandes estructuras enormes en las que puede haber un triángulo con un rectángulo, con un, no sé, con un monoide asociativo y todo eso aplicarse a otra cosa, a otro objeto, digamos, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos acá
una de esas estructuras, la estructura de espacio vectorial. Esta estructura, diríamos, es algebraica justamente. No es analítica, sino no se transforma todavía en un objeto, diríamos, continuo, ¿no? Aunque uno podría tomar funciones como, de hecho, uno comienza estudiando espacios vectoriales asociándolos a vectores, en realidad, ¿no? Son vectores. ¿Qué es un vector? Y bueno, qué sé yo, uno podría pensar en un objeto que tiene, en un objeto finito, que tiene dirección, sentido, punto de aplicación, es decir, como definimos una fuerza, ¿no? Eso es un vector. Un vector siempre tiene dirección, sentido, punto de aplicación y además intensidad o módulo, ¿no? Eso es un vector. Es un objeto que ya no pertenece a reales en un sentido estricto, aunque sus componentes sí lo son. Pueden ser reales o pueden tener otra naturaleza, pero digamos, los que estudiamos nosotros son vectores cuyas componentes son reales, son números reales. Ahora, ¿qué características tienen los vectores? Bueno, uno dice, los vectores con suma, por ejemplo, ¿no? Ley de cierre. Tomo dos vectores que pertenecen al conjunto. Cuando aplico la operación adición, la operación es adición. La suma es una consecuencia de la adición, ¿eh? La operación es la adición. La operación es la multiplicación, no el producto. El producto es la consecuencia. Entonces, digamos, uno puede comenzar acá a trabajar así, ¿no? Es decir, con esta primera operación, que es además una operación bien definida, una operación que genera elementos que pertenecen al conjunto, ¿no? Entonces, tengo dos vectores, los sumo y obtengo otro vector. Sumo tres vectores, asocio y el resultado también pertenece a vectores. Puedo conmutar, digamos, U más B es igual a B más U. Y bueno, puedo, digamos, ustedes van a recordar eso, digamos, el conjunto de vectores con suma, es decir, con adición, perdón, tiene estructura de grupo abeliano. Tiene estructura de grupo abeliano. Pero este conjunto de objetos, los vectores, están definidos sobre el cuerpo de los reales. Eso quiere decir, esto que recién mencionaba, las componentes son reales. Es decir, el sostén es el conjunto de los números reales. Porque si uno grafica un vector, encuentra que la componente, en dos dimensiones, la componente X y la componente Y, son en realidad números reales, porque lo son justamente los ejes. Los ejes en realidad son reales, son ejes reales, digamos, ¿no? Entonces, con suma es, o tiene, es grupo abeliano, ¿no? Grupo abeliano.
Como está R, como está reales, como cuerpo sobre el cual actúa el conjunto de vectores, sobre el cual está definido el conjunto de vectores, yo puedo definir la multiplicación por un escalar. El escalar son los números reales. El escalar proviene del conjunto de los números reales. Entonces, bueno, y ahí hay una serie de operaciones, ¿no? Es decir, lambda por U pertenece al conjunto, bueno, y lambda pertenece a reales. Después tenemos lambda mu por U, y también tenemos lambda por U más B, ¿no? También tenemos lambda por 0, y los productos de estos siempre, por supuesto, estamos suponiendo lambda no nulo, ¿no? Entonces, el conjunto de los vectores con la operación adición y con la multiplicación por un escalar junto con el conjunto de los números reales constituye esta cuadripleta de objetos, constituye lo que llamamos espacio vectorial. Es un espacio vectorial. Es decir, y ahí viene el procedimiento que utiliza sistemáticamente la matemática. A partir de ahí, dice, todo objeto que sea vector, y hablo en la forma más general posible, por ejemplo, las matrices podrían ser. Por ejemplo, tomamos todos los números enteros. Se llama así, operación de enteros módulo n. Enteros módulo n. Enteros módulo n es también un espacio vectorial. Podríamos, bueno, podríamos seguir hablando de muchas situaciones en las que aparece esto. Entonces, hasta ahí hablamos de vectores como construcción completamente abstracta. Si ahora introducimos en ese conjunto, en esa cuadripleta, o si vinculamos, digamos, el concepto de vector matemático, con el concepto de vector físico, por ejemplo, si fuese el conjunto de las velocidades, por ejemplo, que es un vector, el conjunto de las aceleraciones, el conjunto de las, el conjunto de los flujos magnéticos, no sé, en algún material, son todos vectores, les corresponde todas las propiedades que definimos acá. O sea, es una ayuda inestimable, digamos. Yo sé, por ejemplo, si la velocidad es un vector, quiere decir que puedo sumar dos velocidades, sí. Puedo multiplicar una velocidad por un escalar, sí. Puedo, no sé, puedo sumar dos escalares y multiplicarlos por una velocidad, sí. Puedo sumar dos velocidades y luego conmutar y obtener el mismo resultado, sí. Entonces, resulta que el procedimiento es verdaderamente prodigioso, porque todo lo que yo identifique como vector
a todo eso le queda asociado indisolublemente cada una de las propiedades que definí recién. Y no tengo que hacer mucha cuenta, digamos. Es decir, digo, la profesora de física dice, sí, las velocidades se suman. Y entonces uno dice, pero ¿y por qué puede sumar? Ahí la matemática viene en auxilio y dice, porque B en realidad es un vector que es, en consecuencia, parte de un espacio vectorial. Y entre las propiedades que tiene un espacio vectorial es que satisface lo que en física se denomina principio de superposición lineal de efectos. Entonces, yo puedo tomar así, ¿no? Lambda 1 por la velocidad 1, más lambda 2 por la velocidad 2, más, y así sucesivamente. Y esto pertenece al espacio vectorial considerado. Es decir, que inmediatamente que yo diga la estructura algebraica, digamos, que yo dé la definición del objeto y asocie a él la estructura algebraica, por ejemplo, de espacio vectorial, a ese objeto le quedan indisolublemente unidas todas las propiedades de la estructura algebraica definida anteriormente. Por lo tanto, con el concepto de espacio topológico estamos describiendo de una forma poderosísima todo el campo de interacciones que puede suceder, por ejemplo, en la mecánica clásica, cuando estudiamos varias partículas que se desplazan en el espacio cumpliendo con determinada condición, ¿no? Yo podría tener eso, ¿no? Es decir, bueno, tengo 7 partículas, una va con una velocidad v1, la otra va con una velocidad v2, la otra va con una velocidad v3. ¿Cuál es la velocidad total? Bueno, esta es la velocidad. ¿Qué es lo que apliqué ahí? Y apliqué la ley de cierre. La ley de cierre, el principio de superposición lineal de efectos es la ley de cierre. Si yo sumo n vectores, el objeto es también un vector. Es lo que llamamos resultante, ¿no? Así, de manera muy burda, llamamos resultante. Yo no sé qué quiere decir resultante, pero supongo que querrá significar eso, la suma de todas esas cosas, ¿no? Los ingenieros dicen eso, ¿no? Pero hay que disculparlos porque están estudiando todavía. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí, sencillamente, hemos aplicado la ley de cierre asociada al espacio vectorial al cual pertenecen los vectores V1, V2, V3, V6, ¿no? Hasta aquí, con esta relación, no hemos tenido en cuenta dos cuestiones importantísimas. La primera es que les quiero pedir, si son tan amables, nos quedamos un ratito más después de las 8 y así termino bien el tema porque si no, si es que no están muy cansados. Yo no los estoy viendo a todos ahora, pero me imagino que gente que no se fue, no desapareció, digamos, ¿no? Hay muchísima gente. Gracias por haber venido. No, profe, la misma cantidad desde que empezó, nomás estamos casi. 62 personas. No, estábamos en 80. Estamos en 80, no me di cuenta, perdón. Sí. Bien. Entonces, hasta aquí, con esta identificación entre el concepto de espacio vectorial y
y el concepto físico de campo, digamos, en realidad todavía estamos ante una muy fuerte limitación, que fue lo que se observó específicamente en la segunda mitad del siglo XIX. Y es que esto todavía no incorpora ningún dato cuantitativo. Lo que estamos haciendo es describir cualitativamente el objeto. Decimos que cumple con todas las propiedades que ya mencioné, que está bien, está todo bien, pero por ejemplo, no sabemos medir nada todavía. Esa definición que tiene el vector de módulo, en realidad es posterior, digamos. Es decir, yo la mencioné ahí porque todos sabemos que son 5 magnitudes, son 4 magnitudes, son 4 datos, no magnitudes, son 4 datos entre los cuales está el módulo. Pero el módulo en realidad ya es un dato cuantitativo. Yo digo 40 kilogramos fuerza o 40 newton o 2000 newton, 2000, no sé, kilojoule. Cuando estoy diciendo eso, estoy hablando de un dato cuantitativo, es decir, estoy hablando de una operación de medida. En esta teoría no hay nada de eso todavía. Esta es una teoría estrictamente algebraica, digamos, ¿no? Nos da una serie de propiedades y de muy interesantes perspectivas de abordaje, siempre cualitativa, ¿no? Entonces, uno va a tener que definir acá un objeto accesorio, digamos. Va a tener que decir de manera más clara que un vector, por ejemplo, un vector puede ser una función, no un vector solamente en el sentido que nosotros conocemos. Aquí sí hay que hacer un salto conceptual importante. Es decir, un campo de temperaturas, hablando ya de campos, debe poder medirse, digamos, ¿no? Debe poder, para poder contrastar con la experiencia, y aquí viene el enorme valor que tiene la experiencia, que nos enfrenta a esta dificultad enorme, que es que no podemos decir nada del valor que tiene esa función, aun cuando la hayamos transformado en campo, porque todavía no podemos medir. Entonces, si nosotros asumimos esto, ¿no? Los vectores también pueden tomar la forma de funciones, ¿no? Funciones escalares, funciones vectoriales, ahí son vectores de alguna forma, o funciones tensoriales, ¿no? Funciones. Ahora identificamos claramente los vectores, que antes era un objeto inclasificable, digamos, un objeto que podía ser una matriz, podía ser, no sé, lo que uno quisiera. Ingresa a la concreción de los hechos cuando transformamos eso en campos. Pero hasta ahí hay también una limitación, digamos, porque es solo cualitativo. Entonces ahora hay que completar esa idea con un elemento cuantitativo, que es el concepto de distancia. Es decir, ¿qué es lo que hace la física y en consecuencia la tecnología? Esencialmente mide, esencialmente desarrolla procesos, estrategias, construcciones generales de procesos de medición. Porque la medición es lo objetivo, digamos, ¿no? Eso, por supuesto, uno podría preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué podemos decir de la filosofía o de las otras ciencias o digamos, aquellas expresiones del conocimiento
del saber humano que no responden a esta clasificación que tenemos nosotros. Bueno, sí, claro, hay un método para esas ciencias, que no tienen formas quizá no tienen las mismas formas de medición que tenemos nosotros, pero no por eso son inválidas. O sea, la antropología o la sociología de la educación mide de otra manera, ¿no? Mide exactamente así, pero con otros elementos, con otros paradigmas de construcción del proceso de medición, ¿no? Así que yo no creo mucho en eso de ciencias duras y blandas, me parece que esa es una cuestión muy objetable. Es decir, cada ciencia, en la medida en que pruebe inicialmente que lo es, en el sentido de que tiene un proceso de tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Alguien propone una tesis, alguien contradice esa tesis y finalmente de ambas surge una síntesis. Si hay eso, si existe eso, eso pasa también en física, ¿no? Uno promueve una tesis, hay alguien que contradice esa tesis. Cuando Einstein dice la velocidad de la luz es constante en el vacío, todos le saltaron al cuello, por supuesto, hasta que no hubo una prueba contundente de esa aseveración, no hubo una síntesis en el sentido de generación de una teoría que unificara el dato experimental y el dato teórico. Entonces, cuando estamos en esta situación, uno va a tener que definir el concepto de distancia, ¿no? O, si quiere, el concepto de norma, ¿no? ¿Se acuerdan el concepto de norma? ¿No? La norma de un número, la norma euclidiana, ¿no? Que era la raíz de la diferencia x menos x1, digamos así, x1 menos x1 raya, x2 menos x2 raya, hasta n, ¿no? Y entonces se produce otro efecto. Para poder definir la medida, el concepto de medida, tenemos que recurrir a, digamos, antes de eso, para que uno pueda entender cuáles son los procedimientos que siguen. La matemática, ¿cómo se construye? Yo recién decía, la matemática aspira esencialmente a construir dispositivos de clasificación. Eso es cierto. Y luego tendríamos que agregar que, además, esos dispositivos de clasificación tienen como un recorrido constructivo. Lo que está en el sustrato, lo que está, digamos, microscópico, lo microscópico, está asociado a la topología. La topología es lo más, diríamos, lo más cercano a una idea microscópica de explicación de alguna cosa. En matemáticas hablo. La topología produce un efecto, digamos, de mayor nivel de mayor nivel de extensión, y aparece la geometría. Y finalmente, la geometría y las formas que adopta la geometría generan, digamos, la aritmética y toda la cuenta posterior vinculada con el análisis clásico, digamos, ¿no? Por eso uno va a encontrar
como una diferenciación entre análisis aritmético, análisis funcional y análisis topológico. Va a encontrar 3 grandes cuestiones ahí asociadas a este hecho de reconocer como graduaciones, ¿no? Desde lo más pequeño hasta nuestra visión, que es lo macroscópico, que se define en términos de funciones continuas, digamos. Ahora, si uno parte de lo más pequeño, hay un proceso como de homogeneización, ¿no? Que va hacia arriba y desde lo microscópico produce el efecto de la función que nosotros vemos y que podemos estudiar, digamos. Cuando yo escribo, cuando alguno de ustedes escribe, bueno, estudiemos la función x más y cuadrado igual a z. Así, por ejemplo, ¿no? Esta función. Bueno, esta función es en realidad la mirada macroscópica, pero podría tener aquí una topología asociada tal que cuando por alguna acción nosotros vamos como volviendo más denso el proceso, finalmente genere la función que nosotros vemos y que estudiamos. Estas funciones son macroscópicas, pero hay un sustrato topológico que las genera, ¿no? Es decir, vamos desde ahí produciendo primero geometría o geometría algebraica, geometría aritmética, y finalmente